Reasumimos el tema de la salud, su crisis, secuelas y consecuencias, ¿no? Como que nada se ha modificado, a pesar de que ha llegado parcialmente alguna ayuda humanitaria y el registro de todas maneras nos dice que la situación es extremadamente deficiente. Sobre el tema y algunos agregados vamos a conversar con Mauro Zambrano, es representante sindical de los trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas. Mauro, gracias por estar con nosotros, compartir. Si quieres vamos a ubicarnos un poquito en la situación más cercana, ¿no? Es el tema de la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Qué información se lleva a ella o qué posibilidades hay de un mayor pronunciamiento? O en todo caso, ¿lograron reunirse con la señora Bachelet? Sí, bueno, gracias Carlos por la invitación, saludos a todos. Importante que los trabajadores y la gente sepa que ante la visita de Michelle Bachelet, que nosotros saludamos, además pensamos que fue muy corta, o sea, muy pocos días para la crisis. No hubo representación no solo de la clase obrera. Es triste decir que a pesar de que nosotros hemos luchado, tenemos dirigentes sindicales presos, no hubo una representación formal que podamos decir que represente a la clase obrera. Y bueno, eso conlleva a que esa visita tan corta no tuvo el tiempo necesario para reunirse con los distintos actores, pero además de ello, bueno, lo que sí podemos saludar y rescatar es que quedó una comisión y esperamos que esa comisión pues incluso vaya y constate la situación de la crisis en los hospitales, pero también la crisis que hoy sufrimos los dirigentes y los trabajadores. ¿Ustedes habían solicitado entrevistas con la señora Bachelet? Claro, incluso hay documentos, todo. Y es público y notorio que nosotros solicitamos que ella acudiera a Venezuela, pero sin embargo, bueno, no fue la representación esperada. En el caso de la clase obrera no hubo representación. Sin embargo, te repito, Carlos, hay una comisión que nosotros esperamos que no solo, sí, y que saludamos esa decisión porque quedan visitando, pues, y que visiten los centros de salud y que vean por lo menos el caso de Rubén González, que tiene que ser visitado allá en La Pique, que ya tiene 7 meses preso por simplemente defender los derechos laborales. Eso es lo que nosotros los trabajadores esperamos, y que además vean que hoy en día nosotros como clase trabajadora, que visiten los hogares de los trabajadores. Mira, Carlos, es impresionante ver cómo hoy nosotros como trabajadores no podemos ni siquiera comprar las proteínas necesarias para alimentar nuestra familia, porque tenemos un salario que no nos da sino para comer un día. Trabajamos 30 días y comemos casi que un día, y lo demás tenemos que solucionarlo con la caja CLAC cuando llega, porque bueno, que si el arroz sin la carne, sino con la caraota, y así que estamos comiendo los trabajadores, y eso no puede ser. Ahora, esta señora Bachelet se llevó esa información a ella, aun cuando no se haya reunido con ustedes, representantes del sector salud o sindicatos. ¿Se llevó alguna reunión, documentos que hacen constar de este tipo de cosas que nos dices? Sí, además antes de eso hubo una comisión también antes de la llegada, y sí se efectuaron reuniones. Lo que no hubo una reunión fue con ella concretamente para tratar esa situación, tanto que pasan los trabajadores como los pacientes de los distintos centros de salud. Es necesario destacar que aquí hay distintos gremios, no solo está la clase obrera, está enfermería, está bioanalistas, odontólogos, farmacéutas, y cada uno en su rama sabemos pues lo que sucede en el sector, que hoy mueren pacientes por déficit de insumos de más de un 90%, que hoy en día no hay un tomógrafo en Caracas. Anteriormente, cuando vino el programa, funcionaba en el Hospital Magallanes, ahorita no hay ni uno, ya no funciona. Los rayos X en más de 70% dañados, y los que funcionan, el médico tiene que dar un diagnóstico a través de un celular inteligente, o el familiar tiene que tener un celular inteligente para tomar la imagen. Los laboratorios totalmente inoperativos, no hay para hacer una hematología o un perfil 20 en este momento en Caracas, todo es absolutamente pago. Entonces es una triste realidad, pero también es necesario decir que nuestra Constitución garantiza que debe ser un servicio de salud de calidad, gratuito y de calidad. Eso no pasa. La descripción que tú en anterior oportunidad, o en anteriores oportunidades, Mauro, nos has hecho aquí de lo que es el sector salud, o sea, en este momento no se ha modificado o incluso ha podido empeorar. Es peor, incluso
tú denuncias y lo que eres criminalizado, perseguido. Y esa situación tiene que acabarse. O sea, aquí no puede seguir que nosotros como dirigentes sindicales realicemos una denuncia para que le busquen la solución y lo que hagan es empeorarlo. Fíjate, caso del Clínico Universitario y los hospitales de Caracas, hoy en día no tienen presupuesto asignado. O sea, la situación presupuestaria de los hospitales es sumamente grave. O sea, un director que está en un centro de salud no tiene recursos para hacer. Todos los reales los tiene el ministro y no sabemos qué hacer con el dinero porque cuando revisas y ves el Clínico Universitario, ves el Hospital Vargas, ves el Hospital de Niños, que hace poco hubo una situación de muertes de niños por la situación de déficit de insumos, por la situación que hay niños que no pueden ser trasladados para hacer por una deuda inmensa que tiene el Estado ante empresas extranjeras y no pueden ser llevados pues, a que le hagan su tratamiento. Esa situación está ocurriendo. Entonces le hago un llamado al ministro Carlos Alvarado, que de verdad, o sea, que tienen que buscarle solución. La solución ya no es la centralización. Eso ha llevado a la salud a un caos total, a muerte de pacientes, pero además de ello, nosotros como trabajadores también queremos ser dignificados. Y algo para terminar rápidamente en el tema laboral. Imagínate que hace poco nos pagaron 10.000 bolívares a los trabajadores del clínico para los uniformes. O sea, 2 chupetas podríamos comprar con eso. O sea, es una gran burla que hoy tenemos los trabajadores de la salud y que vamos a seguir luchando. Hoy estamos en asamblea permanente en el Hospital Universitario, en la Maternidad Concepción Palacio, y vamos a seguir visitando los demás centros de salud para seguir ejerciendo nuestro derecho, que es el derecho a la protesta. Bueno, hagamos una pausa, Mauro, y seguimos. Conversamos con Mauro Zambrano, representante sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Ahora, lo que tú nos explicabas en el segmento anterior, Mauro, se contrasta con lo que es la versión oficial. La versión oficial es, hay sanciones y por eso no podemos asumir toda la responsabilidad de otorgar o distribuir los medicamentos. Pero llega una parcial ayuda humanitaria y dice que, bueno, se está haciendo algo. Tú dices, bueno, se otorgan presupuestos, pero que no al hospital directo, sino directamente a un director de hospital que es el que distribuye. ¿Y dónde está ese dinero? O sea, ¿dónde se ve todo esto? Sanciones, parcial ayuda humanitaria y presupuesto en manos de un director. Es necesario destacar que nosotros como trabajadores vamos a solicitar una investigación ante la Fiscalía General de la República a ver dónde están los recursos, porque los recursos de la salud sí están, pero están en el Ministerio de Salud con el ministro Carlos Alvarado. Es decir, no lo distribuye a los hospitales, entonces un director no tiene ni siquiera para comprar un bombillo para hacer el mantenimiento adecuado. Nosotros como trabajadores no tenemos ni siquiera un destornillador, o sea, para hacer el mantenimiento. La enfermera no tiene el insumo. Los materiales de limpieza no existen durante años y ahí te digo lo del bloqueo. O sea, ¿hasta cuándo tanta indolencia y tanta justificación? No, por lo demás, esto es que muchos años. Es una justificación. Digo, lo del problema del sector salud. Absurda, porque el problema del sector salud ya tiene años. Nosotros tenemos años luchando. Entonces, de un tiempo para acá han dicho que ahora que las sanciones, que no sé qué, debe de buscarle solución al problema de la salud que no tiene color político, que no tiene color. O sea, ahí llega un paciente, ¿vale? Llegan los niños, llegan pacientes que buscan alivio con una enfermedad y hoy en día no la tienen. Un paciente con cáncer en este momento no tiene dónde hacerse una radioterapia. Un paciente que necesita una tomografía con urgencia no tiene dónde hacérsela. Es decir, un paciente cardiológico que hoy en día necesita un cateterismo o cualquier cosa, no se lo pueden hacer por el simple hecho de que no tienen ni siquiera ni los insumos, ni los quirófanos, pero también las camas de terapia intensiva. Es una odisea. Ahorita en este momento tú tienes una enfermedad muy grave y necesitas una cama en terapia intensiva y tienes que ser ruleteado de hospital en hospital para conseguir una. ¿No funcionan las unidades de cuidados intensivos? Funcionan, pero son insuficientes. En cada hospital, por ejemplo, en el Hospital Vargas pueden haber 2, en el Clínico pueden haber un poquito más, pero son insuficientes para la población y eso es lo que ha llevado hoy en día que mueran pacientes y que tiene que ser atendida esta situación. Esperamos que esta comisión que hoy quedó
por Michelle Bachelet, haga lo que tenga que hacer, porque hoy en día los derechos humanos han sido violados, no solo por el tema de la salud, por el tema incluso salarial, o sea, que nosotros como trabajadores no tengamos ni siquiera cómo darle bienestar a nuestra familia, porque los salarios son menores a $6, porque es una realidad, porque aquí todo está dolarizado. Ese es otro tema, ¿no? También para adquirir medicamentos, el patrón que se asume es el de la paridad dólar-bolívar, es decir, es el precio que en dólares tendrían cuando se paguen bolívares ese medicamento. Ahorita todo es en dólares, todo totalmente en dólares, y nosotros no ganamos un gran en abuso dólares. con eso. Lo único que no está dolarizado es el salario. Lo demás, todo está dolarizado. Entonces, por eso hay que hacer una gran reflexión en cuanto a la economía para buscarle solución al tema del salario, que hoy en día los trabajadores tenemos una gran crisis sobre eso. Y sobre la ayuda humanitaria, es necesario destacar que en Cúcuta ahí hay bastante. ¿Qué sabes de la ayuda humanitaria que está por tonelada, según se ha dicho, concentrada en Cúcuta? Bueno, simplemente que por un tema partidista, porque hay que decirlo así, si hay una situación y hay una ayuda ya, ¿por qué no buscan cómo el gobierno da los permisos necesarios para que ingrese? Eso podría salvar muchas vidas. Y bueno, porque lo haga cualquiera o lo haga Guaidó, o sea, es una rivalidad política absurda, y que hoy la gente lo que está viendo es que tú vas a un hospital y no tiene el insumo necesario, y si sale por una gripe, por ejemplo, un Atamel le cuesta 30.000, 40.000 bolívares. Entonces no tiene cómo ni siquiera comprarlo. Esa situación la estamos viviendo no solo los trabajadores, sino los pacientes en las distintas instituciones. Y la que ha llegado, que es de la Cruz Roja, pero es muy limitada, ha sido según tengo entendido. Muy limitada, y el 30% es medicamentos y el 70% fue plantas eléctricas. Ahorita llegó un segundo cargamento y no ha sido hasta ahora distribuido en los hospitales de Caracas. Ahora, ¿qué valdría, o sea, qué habría que hacer? Porque creo que en Cúcuta, por la información que se maneja en forma pública, sí hay suficiente abastecimiento que no va a corregir todos los problemas. Pero ¿cómo negociar eso? ¿Cómo pactar, digo yo, políticamente, gobierno y oposición, para que eso entre al país? Mira, es necesario buscar la manera de que eso ingrese, porque siguen muriendo los pacientes, mientras esa pugna que hay políticas. Bueno, vemos que día a día mueren niños, mueren pacientes, mueren adultos por esta situación. La ayuda humanitaria no es la solución del problema de la salud, pero sí ayudaría muchísimo a salvar vidas, y es necesario que el gobierno, reconozca la crisis para buscarle solución a todo este tema, y que dejen ya la confrontación política, y que entiendan que tienen que dejarse ayudar. Ahora, el gobierno ha perdido, Mauro, toda sensibilidad frente al tema de la salud. Podríamos decir que sí, porque cuando tú ves el tema de los hospitales, por ejemplo, caso de la maternidad Concepción Palacio, que llega una adolescente para dar a luz, y bueno, tiene que ser ruleteada, y mueren incluso los niños de nuestro país que van a nacer, pues porque no se les pasa el parto, cualquier cosa, y que no buscan la solución. Imagínate, o sea, que inviertan en uniformes militares cantidades de millones de dólares, y tenemos los hospitales que podrían dotar muchísimo, no solo de insumos, sino arreglarlos en infraestructura para que el tema de la salud, que es prioridad, sea solucionado. Eso no ocurre. Una última pregunta, Mauro, ya para cerrar. ¿Qué actividad o qué tipo de iniciativas van a tomar ustedes frente a este tema? No solamente el tema salud como tal, sino el tema sindical. Sí. Seguir ejerciendo presión a través de qué mecanismo. Incluso estamos ahorita en asamblea permanente en los distintos centros de salud. El 5 de julio. El 5 de julio tenemos planificado hacer una movilización donde invitamos a todos sectores sindicales, sociedad civil, todos, incluso los vecinos, para buscar, pues, que, cónchale, o sea, la protesta es un derecho constitucional, y que nosotros como venezolanos tenemos que ser constantes y seguir ejerciendo la presión necesaria para que se solucionen nuestros problemas, que hoy en día no va a venir nadie a solucionarlo, solo en nosotros está la solución, porque si el presente es de lucha, bueno, el futuro es nuestro, y es lo que nosotros estamos buscando. Mauro, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartiendo con nuestros televidentes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.